A mí me gusta decirlo así. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Juli. Buenas noches. ¿Cómo les va, ¿Cómo andan ustedes? compañeros? ¿Cómo Bien. están? Muy bien, ¿Cómo ¿ustedes? nos ha tratado el fin de semana? A mí me gusta arrancar así. Yo me gusta arrancar el fin de semana. ¿Cómo los trató? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Bien, trabajando, como siempre. Ah, puta madre. Trabajando. Pero no hay pimienta en ese trabajo, un No, toquecito. nada, No hay un relax. Solo trabajo. No hay un recreo. Solo trabajo. Estuvimos con conocidos, con amigos. Ah, sí, con amigos. Acá de la producción, sí. Apa. ¿Qué hiciste? ¿A dónde? Nos ¿A dónde? cruzamos. No se puede decir, ¿no? No. Se El cruzamos. trabajo de Tesel y yo mejor no lo pregunto. Para este fin de semana era la fiesta esa que no podía decir la dirección. Ah, me parece que... La de la turca era. ¡Es verdad! No se puede decir a dónde fue porque vamos todos presos. Con razón. Sorpresa, ¿Sí? ¿Cómo estuvo sorpresa. eso? Todo bien, divertido. Todo bien divertido. Divertido. Yo quiero saber si usaste el agujerito. No. El Glory Hall. El Glory Hall. ¿sí? No, no dejaban filmar nada. ¿Y cómo van a dejar filmar? ¿Me estás jodiendo? Para tener un recuerdo, ¿no? Para tener un lindo recuerdo. ¿Cómo bien. estás, Juli? Que no le pregunté. Con la tira para afuera. ¿Cómo estás, Juli? Que no le Muy Muy preguntaste. bien, ¿Cómo estuvo ese chicos, fin de? Muy lindo. Juli se va de Trabajando, viaje ya ahora. estamos de Está, viaje. está haciendo el bolso, Juli. Sí, estoy Es Marley. haciendo un intento de valija. Sí, no, todavía no tengo mis cosas ordenadas, pero bueno. Pero pará, hoy es el último programa hasta Hasta un mes y piquito. un mes y... Pero ¿Qué sé? vamos a salir desde allá. Está- ¿Podemos obviamente. contar algunos destinos? Contanos. Sí. Yo no sé exactamente mi itinerario, pero más o menos Praga. No, sí lo sabe Ale. Ale te dice taca, 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 taca. Praga. Sí, No, ni idea. Sí. Praga, Ámsterdam, París, Venecia, Costa Amalfi, Estambul, Mira, Budapest. Budapest. Esa me la sé porque Ibiza, está la fiesta ahí. Hallstatt, ¿Eh? Viena. yo hice Gesell, Mar del Plata, Mar Chiquita. Mirá vos. Mar del tuyo. Mar del tuyo. Mar del tuyo. Qué San Clemente diferencia, del ¿no? tuyo. Las ironías de la vida. No, pero pará. Mirá, vos Pero te está fuiste todo hace muy poquito bien. igual. Aparte, Bueno. No, Yo me pero pasé aparte- poquito. Hace 4 Está años todo que no muy me bien. tomo vacaciones, chicos. Me las Está merezco. todo, no, está todo muy bien. Porque está me muy la bien la costa merezco. Ella atlántica. también trabaja mucho, es psicóloga, trabaja mucho todo el día con el Totalmente, consultorio. sí, tremendo Aparte debe viaje. tener la cabeza así. ¿Los psicólogos tienen que ir a un psicólogo? Obvio que Yo sí. voy a una psicóloga, obvio. Ah, Obvio que porque sí. si no te quedás con toda, viste, esa información adentro. Está Bueno, vamos con la reflexivo, comida. Dale, querido. Yo así no puedo. Chicos, no. Que no tenemos Yo- todo el día. Yo no. Yo la verdad que no puedo así. Bueno, no Bueno, sé y no si... contaste vos qué hiciste. Contanos vos qué hiciste. Sí, nosotros con la peticia nos fuimos a ver las pastillas del abuelo, que tocó en Ferro, que la rompió toda. Hubo lindas sorpresas en el show. Tocó un flaco, yo soy medio de madera, hay un rubro, que yo no los agarro, pero bueno, mi chica se emocionó mucho cuando estuvo Tiago KPZJK. Ah. WXI. Tiago ZK. KPZK, no. ¿Cómo es? No, Tiago. Que canta solo. Pelado, Déjame si vos sos- ser. Más viejo todavía, no entramos en esa generación nosotros. No, vos no sos generación de cristal, no. Generación oxidada. Y se la tiró. ¿Cómo era? Tiago PZK. PZK. Ahí está, ese Es chico un chico que salió, un influencer que salió de música urbana. Sí, claro, sí, bueno, yo no Está lo todo agarro. tatuado. Y después sí me emocioné en un momento, ¿Pero qué tiene que ver ese chico con ese grupo? Y tocando invitado. Invitado. El año pasado, Bueno. el año pasado en Ferro estuvo, la verdad me cerró la boca, qué personaje. Un genio. La rompió Un genio ese chico. toda, cantó muy bien. Y estuvo, Tiago cantó Tantas Escaleras. No. El Favor. Tiago cantó El Favor. Temazo. Y después subió, que también, eso sí me emocionó un poquito porque una de las bandas que yo más vi en mi vida fue La Renga. Fue una de las primeras, la primera, si no fue la primera, fue la segunda, de las bandas que vi, las vi mucho. Y subió Tete, que es el bajista de La Renga, y subió con su mujer, que se sentó en la batería, y con su hija, que cantó, Oh, que hicieron Tantas Escaleras. Eso es tremendo, Qué fue lindo. muy emotivo ese momento. Aparte, nada, primero yo no sabía que la mujer tocaba la batería. Sí sabía, había escuchado algo de que la hija canta, es más heavy metal, más otra onda, pero la verdad que estuvo hermoso. Después fuimos al post-show, estuvimos... les voy a contar un secreto, una intimidad. Nos acompañó a mi chica y a mí Ezequiel Ingracia. Ese, El caballo. El caballo. Que Ezequiel está invitado el Ingracia, próximo miércoles. ¿cuánto Sí. hace que no lo veo? que viene el próximo miércoles. Sí. Chicos,
la baba por la rodilla con el Piti. Ezequiel. No, le voy a decir, lo tengo que hacer pedazos, sí, no. Yo tenía miedo de que me iba a pasar vergüenza, ¿viste? Porque el Piti es un amigo, negra, es un amigo el Piti. Y el loco estaba con las babas así, no miraba. ¿Qué era el Piti? Pará, y después fueron El al Piti era el cantante de after. las pastillas. Fueron al Claro, after. fuimos. Contá cómo son los after, que no todo el mundo tiene acceso Nah, a y- esos after. Son familiares, o sea, O sea, termina el son show, distintos una banda cuando Secret recién arranca. Location, como Sí. la de Teseli, pero Sí, diferente. claro. Sí, primero fue ahí mismo en Ferro, y después fuimos al bar del Piti, al Quinto Sueño, ahí en Caballito, en la calle de Salvador al 6.000 y pico, que la rompe todo, está buenísimo el bar. Son distintos los post-show de una banda, cuando recién empieza, a una banda ya consagrada, de muchos años, de mucha trayectoria, que tiene familia, es distinto, nada que ver. Una banda, cuando recién arranca, cuando las está pegando, que empiezan, hay mucho rock and roll. A ver si me explico, ¿no? En un Después. camarín No. hay mucho rock and roll. No mucho. entiendo. Es como medio parecido a lo del otro, lo que hiciste vos el fin de semana. Yo no sé nada de fin de No semana. sé, que no te dejaban filmar. Bueno, es así. Y después, cuando las bandas ya están conservadas, todas cambia un montón, porque se hace todo muy familiar, había nenes, había muchos niños, un momento muy ameno, muy lindo, pero distinto a lo que es cuando las bandas son nuevas, ¿no? Quiero que se entienda eso. Pero igual la pasamos de puta madre. Estuvo muy bueno todo, muy bueno. Y Ezequiel, que no sabía si en qué momento Ezequiel se iba a patinar con la baba de él. El Piti que canta. ¿Es el que canta Pila Pila? ¿Ese no? Ese es. Ese es el otro Piti. Pará, tiene un punto igual. Ah, sí, Pero ese no es un ese Piti. el Vamos a Piti. dársela. Ese es Viejas Locas. Vamos a decir, Ah, sí. Pila. Es un droga, el Pila. que es medio drogón. No, así El no. Piti, Tiene Piti. problemas, bueno, no. Le Piti, gusta la Piti. falopa. No, el otro. Vieja loca es eso. Y la pastilla del abuelo es la de. El que Piti tomaba Fernández, mucho ¿cómo se había. llama? ¿Vos Bueno, me basta, ibas basta. ¿Vieron al parador 13 de Mar del Plata en Ibiza? ¿Vieron? No Mar sé del qué vas a Plata, cuando decir. estabas en la Guau, temporada. No de nombre, por favor. Bueno, que estaban todos los elencos y llegaba un cantante de la cumbia y nos salían a sacar a todos porque quería tomar y eso, y nos sacaban a todos afuera, los celulares, un quilombo. Creo que trabaja acá. ¡No! ¿Acá en dónde? No, no podemos decir. Chiqui, ¿para quién juega este? ¡Vamos a comer! Chicos, hoy a la tarde, dígame si no les hice un regalo. No le dije que Sí. estoy hablando con un amigo que puede llegar. Llegó. Mirá. El mejor regalo del mundo. Me vuelvo loco. Buenas noches, llegó el delivery. Mi amigo Jeffrey, mira lo que es esto. No, por favor. Miren lo que es esto, por favor. 5 orgasmos acabo de Un tener. dragón tremendo con los colores que quiera, los pescados que quiera, los arroces que quiera. Una locura, Jeffrey, querido papá. ¿Cómo andamos, Tony? Muy ¿Todo buenas bien? noches. Chicos, ustedes. Todo esto es de Mi Cuna Nikkei, ¿sí? Que, obviamente, de la mano de Jeffrey, de su hermano, ¿Pablo era? Juan, De su hermano Juan, están arrasando. Sí, acércate un poquito, Jeffrey. Ahí va. Que están arrasando con el mundo sushi de todo Buenos Aires y este domingo inauguran el 11º local en Colegiales. estamos trabajando en la apertura del 11º local en Colegiales este domingo. Increíble. Chicos, un aplauso, por favor. Esto es una locura. Gracias a ustedes por invitarnos para No. ser parte de esto y bueno, y por ser parte también de la apertura que se hace este domingo, ¿no? Este domingo, pará, porque esto no es así. Este domingo es el 11º y el 12º es el domingo siguiente, el otro domingo. en El Villa domingo Urquiza. siguiente en Villa Urquiza. Nah, Sí. Yo la verdad que... Tienen que poner un Ronaldo Bonzi, que funcionaría muy bien. Ronaldo Mira, Bonzi. ojo, aunque no lo creas, tenemos un local en Chivilcoy Mira. y funciona muy bien. Es uno de los mejores locales de mi cuna. Chivilcoy, Estamos Chivilcoy está a cuánto. En Chivilcoy, está acá a 200 kilómetros. 200 kilómetros más o Sí, menos. y son, creo que 50.000 personas. 50.000 habitantes, mirá Sí, vos. y nos va muy bien y de los pueblos alrededores van a comer a Chivilcoy. Mirá. Y estamos ya aperturando también Saladillo el mes que viene. Así que mirá que... Ah, Mirá qué bien. Aldo, sí, ¿Y no vos sos está tan vos sos lejos. el Sushimam? No, yo No. soy el dueño de la marca. Ah. ¿Vos sos el Sushimam? No, pero entiendo un poquito más de elaboración. Sí. ¿Y la sí, chica sí, sí. quién es?
Ella es mi novia. Ah, Ella es la señora Micuna. Es la dueña, es la dueña. Él es Mickey y ella... no, él es Micuna y ella es Y que Nikkei. Hakuna Matata son. Hakuna sí. Matata. Hakuna Matata. Che, me encanta, me encanta. Tuve la suerte Es más, no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, para fin de año, Sí. nosotros comimos en En la lo casa que de fue la Juli. fiesta de cierre de la cámara de streaming, comimos En la casa de sushi Juli, ¿no? De Mikuna Nikkei, que si te agarra medio rápido lo decís trabadito, ¿viste? Mikuna Nikkei. Pero sí, se están... conocí el de Palermo, conocí Microcentro. el de Avenida de Mayo. Avenida Mayo. Sí, hay Avenida por Mayo. todos lados. ¿En qué barrio les falta, digamos? Mirá, estamos en proyectos ya en varios barrios y la única zona que nos queda libre ahora en Capital Federal es Caballito. Mirá. Es la única zona que nos queda. Little disponible. Horse. Pero venite para Caballito. Little Estamos en la Horse. búsqueda de franquiciados que quieran venir a Bueno, aportar ahí la tenés marca, uno. pero A ver. es Caballito. A ver, bueno, por ahí. No sabemos quién está del otro lado que nos está mirando. Por ahí, ¿cómo es el tema? Estos son franquicias. Son franquicias. Se compra la franquicia. Compran la franquicia, nosotros asesoramos y somos parte de la apertura de su local. Y una vez que anda en piloto automático esto, porque ya tenemos una cantidad de seguidores que fidelizaron a la marca y que nos siguen en todos los locales que aperturamos. Así que es muy, muy sencillo. Aparte es muy fácil hablar desde un sistema que nosotros trabajamos para lo que es el servicio del sushi. Muy Claro, bien, mira cómo habla. Bueno, mira, te pregunto porque con la franquicia suele pasar, ¿no? Yo, gracias a Dios por el deporte, viajé un montón. Yo comí Big Mac de McDonald's en varios lugares de Argentina. Lo comí en París, en Pordenone, Italia, y lo comí en Los Ángeles. Y en todos lados igual. Es igual, es verdad. En Bueno. todos lados es igual. Pregunto, ¿con lo del sushi pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Lo que pasa es que vos para franquiciar tenés que tener bases sólidas y estructura. ¿Sí? Bien. Y sistemas armados. Entonces, una vez que lográs esto en tu marca o en tu empresa, tranquilamente podés duplicar el trabajo en cualquier localidad o lugar donde estés. Porque simplemente es armar un sistema. El sistema se replica. Mira qué Bien, bien. Como bien. hay un montón ahora hay una de unas empanadas que son muy baratas que están en todos lados, ¿viste ahora? Ah, sí, el solo empanadas, Ay, ¿viste algunos de eso? esos que también... bueno, Incomible. Nosotros no lo nombramos porque no mandan empanadas. Pero no, en Mar Pero del quieren Plata. que lo nombremos que Pero en Mar mande. del Plata no te has salvado alguna vez que estaba en la esquina de En la Mar del esquina, Plata. el de la esquina, ¿cómo no va a ¿Alguna ser? vez no te va a salvar? Sí, Tres sí. empanadas y una gaseosa. Sí. ¿De Tres qué empanadas. gustos son los...? No, de qué gusto, ese es buenísimo. Contanos. bueno, justo Mikuna Nikkei es un restaurante de sushi que trabaja mucho lo que es la parte Nikkei, que es la fusión de dos culturas, de dos Sí. gastronomías, Ajá. la peruana y la japonesa. Entonces, estas piezas que tenemos acá tienen esta fusión entre estas dos culturas. Podemos tener un rol de sushi con ceviche, un rol de sushi con lo que son hilos de Che, batata, está con buenísimo. mango. Mirá Pará, la fusión de pará, peruana. No es normal, no es normal esto, ¿no? Creo no que- hay otros que tengan esta fusión. Sí, ahí está, faltaban los palitos. Ahora sí, acá están los palitos. ¿A Creo- vos te doy? Este no. En Aldo Bonzi comemos con la mano. Yo estoy, pero bueno. Pero bueno, trabajamos entonces, mucho lo que son pero- las salsas peruanas en el sushi. Entonces, Qué esto rico. hace que sea algo más llamativo, algo distintivo de la marca. que Pero esto digo, es- está bien, pero digo, ¿es normal esto? Eh, ¿Lo hacen otros? Mirá, hoy creo que hay un par de marcas más que lo hacen, pero nosotros somos pioneros justo en lo que es esta dirección Ya sé de dónde sushi. salió esto. Ya sé dónde salió esto. Esto salió cuando el presidente de Perú era el japonés Fuji. ¿Cómo era Fuji? Fujimori. ¿Cómo era Fujimori. ¿Eh? Ay, para mí que el tipo quería... Porque era japonés Fujimori, ¿o no? Japonés, sí. Era japonés y Japonés. presidente de Perú. Era también Nikkei, una fusión entre Perú y Japón. Por Era eso lo te mismo. digo. Era lo mismo. Ay, chicos, es la mejor propaganda que pueden hacer. Fujimori ya murió, Fujimori, ¿no? Ya murió. Calculo, sí, era presidente de ya una murió. vez. No sé si te vamos a poner un compromiso, espero que no. Vos sabés, vamos a hacer clases en vivo de cómo usar los palitos. ¿Sabés usar los palitos? Como por ahí el dueño no sabe usar los palitos, queda como el culo. ¿Sabés, no?
Pero ¿sabés? Obvio que A ver, sé. Dano, Tirá, ahora tirá, clase tirá. en vivo de cómo usarla Ahí está. para la gente de Aldobón, sí, que nos Vamos- está mirando. Matanza Vamos paso a avanza. paso, Vamos Primero- a sacar los palitos. Sí, primero voy a decir Sacamos. que a mí yo siempre lo dejo esto enganchado Sí. para que me quede. Pero pará, pero estoy diciendo que está mal. Es tu Esto es técnica. hacer trampa, es como ponerle la bandita elástica acá. Esto hay que romperlo. Es una técnica, vamos. Sí, la verdad que lo que vos decís no estás tan mal porque hay Pasame gente... lo que te sano entonces. Hay, Claro, boludo. hay gente que lo usa también, como vos decís, para tener una presión distinta entre los dos palitos que puedan sostener la pieza. Ahí va. Así que puede ser. Por algo vienen los palitos juntos. Porque Bien. puede servir como una opción. Pero, por lo general, como vos decís, la gente abre los palitos, Sí. como si agarraras un lapicero con el índice y el pulgar. ¿Los dos? Sí, Ahí, al sí, medio. como si agarraras un lapicero. Al, Mirá. al diome. Sí, al medio, al medio. Bien. ahí Vamos. va. El otro lo pones arriba. ¿Para cuál el medio? ¿El medio del palito? Acá. Sí, mirá, como si agarras una lapicera. Vas, Sí, ahí vas va. a poner tu firma, mirá. Vas a donar la casa, ahí, Ahí está. está. Así. Sí, Muy bien. ahí va. Después, arriba del índice, ponemos el otro ¿Cuál es el palito. índice? Pará. Pará. Con el que pero votás. mirá, boludo. No, pero hay gente que no sabe por Me ahí. está mirando. Tenemos que mostrar el índice. Ahí Bien, va. y ahora vas a mostrar el otro dedo que está el juguetón, el medio. Ajá. Ah, Y con el medio agarrás el otro palito, mirá. Y lo apoyás entre el anular y el medio. Ahí va. ¿cuál es? O sea, No, el medio y el anular Pará. van juntos. Sí, claro. Yo creo que antes. No, Yo la agarro así. antes de dar la clase, antes de dar la clase de los palitos, da la clase de los dedos. Entonces, vamos más atrás y empecemos con la clase de los dedos. Este, el anular, el coso, porque no sé de qué habla. Creo que lo estoy. Yo. Arranquemos con los dedos. Pará, hay que decirlo. Vale. ¿Hay varias técnicas? Hay un par Yo lo de agarro técnicas. distinto. Sí, no. Es que sí está bueno. Lo que pasa que, bueno, es de acuerdo a la comodidad de la persona, cómo él pueda sostener la pieza. Ver, excelente, excelente. No, yo Eso tengo va muy trampa. bien. Probar. Yo tengo. ¿Ven? Y Este tiene palta. ¿Ah? ¿Esto es caviar? Eso es caviar. Caviar es como. Contanos qué es el Son caviar. los huevitos del pescado. ¿Para qué mostramos? Y de paso lo comemos. La que está adelante, sí, ese es el que tiene caviar. Bien. Para este lado. El cabello está. Allá. El cabello está acá. En El caviar está en la punta, en la punta, arriba. de este lado, acá. Sí. Esas pelotitas negras así que parecen. Una mora. Tal cual, que parece una mora. parece una es morita. caviar. Eso es caviar. Son todos huevitos de pescado. Hay dos tipos de caviar. En sushi usamos dos tipos, el caviar negro y el caviar rojo. En este caso tenemos caviar negro. Negro. ¿Estén dispuestas al rojo? Tal cual. ¿Está Y bien? esto es lo que pica esto verde, ¿no? Ese es el wasabi. Wasabi. Eso Sí. pica. Eso pica. Para que Ale se coma un wasabi. Pero, No mete wasabi en pero vivo. Pará, uno mirá. tiene que probarlo, ¿o no? Quiero que. ¿Quién está apto A mí para.? me para... quedó una joda una vez. ¿Quién se anima? ¿Quién? Dale. Sos vos, pelá. Así. Quiero. Mirá, así. Vení. Probalo en vivo. Estoy peinado. Dale, probalo en vivo. Necesitamos que. Sí, obvio, obvio. Al final del programa, Sí. se lo damos a los invitados. Sí. Me encanta. Sí, Ahora bueno. todos los invitados van a probar. A todos los invitados que van a ir al piso. A mí me gustaría que prueben esa pieza que está adelante, que es la que tiene ceviche. Ujú. No ¿Cuál? pensemos mal, ¿eh? La Esta pieza es. que está adelante, la que tiene ceviche, Esta. esa. Voy, Muy. Ahí. Es bien. Ay, Juli. Dale. Dale. Plano. No. Salió todo. Bien. Se está chorreando toda. El que maneja la cámara es un hijo de puta. Hizo bien. un plano directo, lo hizo. Contanos vos, por ejemplo. ¿Cómo era tu nombre? Pará. Jeffrey. Jeffrey, Chef, prepará ¿cómo? Sensaciones. Jeffrey. Sensaciones del sushi con ceviche. Increíble. Yo amo el sushi con toda mi alma. O sea, Ahora me vamos a parece- probarlo. Jeffrey, ¿vos con qué Increíble. aconsejás cuando comes el... ¿Con qué se acompaña el sushi? Bueno, Se con se vino. marida. ¿Con qué se acompaña marida? con un vino blanco. Con ¿sí? vino. Tinto. Blanco, No, tinto. blanco. El tinto lo usamos para las carnes. Y el blanco justo son para los pescados. ¿Y qué vino? Mira, puede ser un chardonnay que es mucho más livianito. O, por lo general, la gente
en mi cuna, por lo general, la gente pide mucho el blanco dulce. Pues, El cosecha a mí me tardía. gusta El cosecha a mí me gusta- tardía. sí. Santa Julia. A mí me gusta Sí, el Santa Chení- Julia, el Chení dulce Norton. natural de Santa Julia. A mí me Ese gusta es que el gusta, termidor. y aparte me pega. Bueno, nosotros estamos sacando nuestra propia marca de vino. Epa. Porque como la gente... Tenés que traer también. Como la gente empezó mucho a consumir el vino dentro de mi cuna por el tema del sushi, nosotros estamos ahora en el proceso también de, en 2 semanas, ya nos sale nuestra primera tanda. Qué bueno. Para, vino. o sea, pero para Villa Urquiza va a estar. Para Porque yo ya te Urquiza, dije que a sí, Colegiales sí, no sí, puedo. para- Este domingo no puedo ir a No, Colegiales. justo para Urquiza va a ser la presentación del vino mi cuna. Nos tenés que Así que- invitar, tenemos que ir. Sí. Están todos invitados. todos invitados. Obvio que sí. Yo hice la invitación para este domingo que Sí. aperturamos Colegiales, Vamos. pero la semana que viene También aperturamos Urquiza. Vamos también, sí, Yo voy a negro. Urquiza. Están invitados, no Vos- hay ningún problema. Vamos a todos lados, negro, vamos. Este, Dame una patada en el pecho, un chicos, vaso de agua o algo. Che, pará. Yo voy a hacer algo. Por Venga. favor. ¿Quién quiere? Tupac Amaru, ¿Quién vení. quiere? Vení. No, pero vení. lo presentamos después. lo Sí, invitamos. a vos- No, no probaron. A ver, probá con esto. No, ese para el pela. Ese para el pela. Vení, vamos a un corte entonces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a un corte hacer y una volvemos cosa. enseguida, por Nosotros ahora favor. vamos a reestructurar, vamos a comer y vos no te vas. No, te no, vas. me quedo. Te quedás y bueno, y al final cerramos y cerramos Jeffrey. todo esto. Jeffrey, querido, Jeffrey. bueno, vamos con un comercial. Comercial, sí, un corte comercial de Let's Go. Let's go. Sos crack, Jeffrey. Che, boludo, esto es buenísimo. Sí. Ah, ¿viene de verdad? Ah. ¿Cómo? Vení, agarrá. Mi amor. Vamos, comé. Vení, Tupac acá. Agarrá. Bueno, uno con la. Agarre uno, Ahora sí. Toma. Ahí lo... Bueno, che, muy rápido el corte. La propaganda de Let's Go, Dani, tiene que durar un poquito más. Porque no pudimos. Tiene que durar por lo menos 40 segundos más como para meter o terminar. Bueno, tenemos una llamada. Che, voy a bajar esto. Tenemos una llamada, tenemos un Zoom de esos que siempre nos ponen contentos, porque nosotros acá, si bien tenemos un programa de streaming, somos todos actores. Somos todos actores, entonces uno siempre está buscando, siempre está intentando cómo triunfar en una industria que es bien difícil. Que por lo general no le abre la puerta a todo el mundo, pero bueno, hay personas que se animan un poquito más y prueban suerte en otros países. Y este es el caso que vamos a tener acá del amigo Fernando Niño, que no sé si lo tenemos ya conectado, no sé si está. Que Fernando Niño es actor, profesor de teatro desde el año 2000 y actualmente vive en Perú. Vive y trabaja. Hola, en Perú. Juli. Ahí está. ¿Están por ahí? Ahí lo vemos Fer. a Fer. Acá estamos. No lo Hola. escuchamos. No te escuchamos, Hola, pero te hola. vemos. ¿No me están escuchando? ¿En serio? ¿No se escuchan? No. Hola. A ver. ¿Tiene bien el audio? ¿No tendrás muteado el teléfono, el micrófono? ¿No? No. Lo tengo bien. A ver, corto. No se te corto escucha. ¿Está en Perú? Está en Perú. Por eso no se escucha. Claro, porque está en Perú. Ahí está. A ver, Hola. ¿ahí me escuchan? Hola. Caballo. ¿Se me Que se escucha? conecte de No nuevo, sé, ¿no? que se conecte Sí. otra vez, ¿no? Conectate ¿Verdad? de nuevo, Fer. Vamos de vuelta. ¿De Perú? Dale. Claro. Ahí está, mirá. Bueno, acá. Ya qué tiene lindo. fans. Qué bien en el que, piso. qué bien que queda la bandeja. Mirá el dragón, qué bien que Mirá queda qué bien que en queda, cámara. mirá qué bien queda. Bueno, mientras tanto les cuento que Fernando Niño Ya tiene fans en el piso, es ¿eh? actor, trabajó en Yo ahora- películas. yo con Fer estuve, ahora lo voy a contar. Estuve en una obra de teatro. Bien. ¿Cuál? Bueno, entonces tenés. O sea, Ahora, además ahora le vamos trabajaste a con él. preguntar. A ver si nos podemos enganchar. Bueno, los muchachos Alesia Montalbán, ¿cómo está? de mi cuna, Alesia Montalbán. Que es del Forestillo, la novela donde él trabaja. La novela que está. La está rompiendo en Perú, Mirá, Fer. mirá. Mal. Número 1.
Número Mirá, 1, dicen mirá acá. vos. Perú. Y los chicos conocen y entienden y saben. No sé si ahí se está enganchando otra vez, Fer. A ver. Salud, Tupac. Salud, Tupac. Ahí está. A ver si enganchamos otra vez. Che, mientras tanto, loco, ¿está mal si yo aprovecho? No, está perfecto. ¿Está mal? Yo aprovecho este momento. Probaste con caviar que está buenísimo. Sí, está bueno. Todos Sí. están buenísimos. Todos están A buenísimos. ver. Después yo le quiero preguntar cuánto dura en la heladera. Porque yo tengo un ritual. Que después le voy a preguntar al Preguntado, señor. ¿no? ¿Cuánto dura el sushi en la heladera? ¿Ustedes qué creen? Ahí está. Ahí está Fer. A ver, Fer, habla. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. O sea, se escucha muy Estoy bajito. hablando. No se me escucha, ¿no? O sea, sí, pero muy ¿Sí? poco. ¿Se escucha? Yo- Pero se escucha Ok, yo- no se escucha acá en el acá estudio. tengo toda mi... Hola. Escuchen, debe ser algo ahí del control, porque acá tengo Bueno, todo vayamos con habilitado. Tupac. Ya está. Pará. Bueno, No, que Un yo no amigo, quiero ver un a amigo. Fer. que entre Tupac. No sé si. Estamos con problemas técnicos. No se escucha nada, ¿no, muchachos? No. Este picaba porque tiene esto verde. Esto... Pero ese Ah, no este de va. WhatsApp. Bueno, ¿Ves? bueno, bueno. Garage. Este pica. Garage. Garage. En garage. Este pica. Es el picante japonés. Ah. Mientras, ahí estamos. Bueno, no estamos. Entonces, ¿cuánto dura el sushi en la Pa, heladera? ¿Cuánto? Pará. ¿Cuánto dura el sushi en la heladera? Y depende del momento de elaboración. Depende del momento de elaboración. Ok. Si yo Bien. pido sushi a la noche, ¿puedo al otro día? Sí, lo puedes comer tranquilamente hasta Perfecto. el mediodía. ¿Hasta el Por ahí mediodía? El arroz se te reseca, no es el mismo Ok. sushi fresco, pero va cambiando, ¿no? Yo soy la de que te sobra sushi con el mate al otro día se lo come. Con el mate. Te lo juro por mi vida. No. O sea, me parece un planazo. Te lo juro. No, eso no Me es están argentino. mareando, pero lo hago. No. Lo hago, desayuno sushi. La pizza con el mate, re argento. ¿Por qué el sushi no? Sushi no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿Cuál es porque el problema? ¿Por qué pesca? Me están rebardeando. No, pero no se puede con no. Pues cuando lo haga les voy a mandar una foto del grupo. No, es una, Nikuma falta, es una Matata. falta de respeto a mi cuna Nikkei. A don Nikuna. A Pero don Martín Fierro que tomaba mate. Sí, a todo lo que Qué sea. linda la Yo novia. dije ¿Cómo que estás, está querida? bueno. Estás harta de comer sushi vos, ¿no? Ustedes que coman sushi que van a comer otra cosa, no van a comer esto. Sí, nosotros ya mucho tiempo ya estamos con el sushi, o sea, ya es como que... No pueden ni cruzamos- verlo ya el Claro. sushi. Cruzamos bastante al frente a comer. Yo tengo salón de fiestas infantiles y yo pancho, torta, sanguchito de miga, no te como más, porque ya hace 25 años los huevos del plato. Eso por ladri. Che, tenemos Vamos con ¿tenemos Tupac, alguno? Tupac Amaru. Tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿vamos con Tupac entonces? Tupac le dice. ¿Vamos con Le- Tupac? Le quedó Tupac. Hay que averiguar quién es Tupac Amaru, porque era algo. ¿Cómo que hay que averiguar quién es Tupac? ¡Te voy a matar! ¿Quién era? Deja. No, pero ¿quién era Tupac ¿Viste? Amaru? Mi novia sabe porque yo justo ayer o anteayer le conté quién era. ¿Tupac Amaru? ¿Era una vaca? No. No, era alguien. Chicos, ahora voy a buscar. No, ¿cómo lo presentamos a Tupac? Por favor. Tupac, yo lo te voy a presentar a Sí, Tupac. Bueno, claro que sí. Está bien. ¿Vamos Tenemos- a hacer un corte o lo vamos- presento ahora? No, vamos a No un tenemos corte, Vamos- querido. Vamos a ver qué dice la productora, que no sé, no la vemos. Ah, ok. Ah. Bien. Bueno, primero un video, después lo vamos con un presentamos. videíto, vamos Dale. con un videíto que no- a ver. Dale. Vamos, A Tupac. ver el videíto. Tupac. A ver el videíto. De Tupac Amaru. Teniendo- Tupac Ahí Amaru. está el videíto. Ahí viene el videíto. Caballo Tupac, ¿no? Caballo mal. Ahí va, o sea. Tendría que haber venido montada, me parece. Yo No te me- dije. no me- no me Yo te dieron quería los pintar tiempos. los labios. No me dieron los tiempos. Yo voy a ir al restaurante de sushi montada, ¿eh? Montada, ¿eh? Tampoco anda video. Ahí está Tupac. Y no sé, ¿hace cuánto la pusiste? Amiga, ya estará. Bueno, acá estamos con
nuestro primer invitado porque fue era el segundo, pero ahora está primero. Arrimate tu paca porque no entramos. Venga Ahí más está, para acá. ahí está, ahí está. ¿Estamos bien? está. Estoy muy contenta de tenerlo a Tupac acá, lo voy a decir. Tupac no, Tupac. Tupac, acá. Ahí va. Tupac, acá. Ahí Ya va. Tupac. Sí, sí, la verdad que sí. Te agradecemos mucho tu participación en de la cámara de streaming, pero bueno, presentalo. Actor, Diga. humorista, director. TikToker. TikToker, Sí, ya está, entra. Entra. Instagramer, TikToker, Fotógrafo. streamer. Influencer. Estudiante. Streamer, estudiante de astronomía. Astronomía. Mapa. Te sabe de astros, te explica las estrellas. Me todo, gusta, ¿eh? me gusta. Está muy de moda. Tupac eso. Amaru era un inca que lo Sí, no le conté. lo desmembraron. No le conté. Era un Claro, sí, capo, no era hace como falta. un Sí, revolucionario. Tupac No, Amaru. Y bueno, y los Tiene nombre de españoles, vaca, chau, la lo vaca bajaron. Tupac. Sí, no, claro, era un revolucionario. Exactamente eso, era un revolucionario. revolucionario. Exactamente. Pero no ¿Vos hace sabés el origen de tu nombre, Tupac? ¿Eh? El origen. Te lo acabas de decir. Ah, Tupac ¿sí Amaru. ese? Ah, ¿por eso te pusieron? Claro, por Ah, Tupac Amaru. está Yo bien. me llamo Tupac Inti. Inti es sol en quechua. Es sol en quechua. Sí. Muy bien. Ah. Ahí va. Bueno, no. Y Raimi es luna. No, Raimi es fiesta. Fiesta. No. La Raimi. Raimi es fiesta. Claro, vos debes conocer La Raimi. el Raimi, no, para ver, el Inti Raimi, que es la El fiesta del La sol. fiesta del sol. Ah, claro, exactamente. Inti es sol. El Luna es Quilla, que así se llama mi hermana. Mirá. Mirá qué cómo bien, vas a mirá qué aprender. bien, mirá qué lindo, Vas a che. aprender. Nosotros también tenemos un idioma, las travestis. Es un idioma. Vamos a hablar de los idiomas con tu papá porque vos no tenés solo. A ver. Las travestis, cuando caían presas, crearon un idioma que se llama guerrinche para hablar entre ellas y que los carcelarios no se den cuenta. Mirá vos. También. ¿Cómo era? Mirá vos. ¿Y Por cómo era? ejemplo, mirá, al pene se le dice sodalcri. 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 Porque Rachi es mirar. Rachi el sodalcri del chilma. Miraré la pija al chico. Ahí va. Ahí va. Pero si están presos, ¿para qué querían? No, bueno, por O sea, ejemplo. estaban presos. No paraban de laburar, presos también, ¿verdad, hijo de puta? Rachi es un lenguaje así creado de carcelario, chicos. Mirá vos. Bueno, hablemos con Tupac, que es lo importante. ¿Cuántos años tenés, Tupac? ¿De cuánto parezco? No, me confundís, porque pareces chico, pero no sos chico. Debes tener, no, No, 35. te mató. Eso me habla. Lo mataron. Yo sé cuánto tiene. ¿Quién da más? No sé, dije 35 porque pensé que era una edad distinta a la que parecés, porque parecés de 25. Claro, parece de menos, pero Sí. eso, Bueno, parece... 29 tengo. Ah, bueno. No, ahí pero tenemos tiene claro. cara de nene, Está, pero claro, sí, pensé que tenía más, eso quise decir. Pensé, claro, sí, me pasó igual. Bueno, ustedes laburaron juntos. Sí, hace poquito. Hace poquito una película, bueno, además está decir que Pablo Yotich presentó Instante ayer. Fui a la Van Premier. Ayer fue la Van Premier. Sí, le mandamos un abrazo a Pablo que Abrazo bueno, a Pablo. no puede ir, Va a venir. que lo vamos a estar esperando acá y Pablo que labura mucho. Muchísimo. Y Sí, la un película montón. que grabaron ustedes se llama Perdiendo el juicio. Perdiendo el juicio. Yo fui codirector y interpreté una escenita ahí. Ah, Con ella. Una sola, bueno, un par de escenitas. también Para pará. ese Ah, lista. fuiste codirector. Codirector. Que sí, no sí, podemos sí, con decir, Nico. en realidad. No se de puede qué decir nada. hacemos No, nosotros, no. bueno, porque no. No se puede. No, bueno, está bien. Pero yo, tu misión importante en la película fue ser codirector. Codirector, exactamente. Sí, sí, sí. Bien, la tuya no, vos fuiste actriz. Yo fui actriz. Sí. Vedette. Bien, No, actriz. No, lejos. Contanos un poquito, Tupac, de tu historia dentro de la actuación, la astronomía, porque dijo un abanico de cosas que son un montón. Empiezo por la actuación. Empezá Empiezo por por- por el dale. principio. Soy actor desde los 8 años. Ah, mirá. Ah, Empecé haciendo publicidades, en realidad como extra. Empecé como extra acompañando a mi viejo. Tu viejo actor también. Sí, mi viejo perdió como 3-4 veces el laburo en la época de los 90 y así una búsqueda desesperada encuentra para ser extra en Nueve Reinas Nueve y empieza a estar en distintos lugares. Ay, y ¿qué, yo cuál, me- ¿qué hacen Nueve Reinas? En la escena del banco, Sí. del final, Sí. ahí cuando Darín se golpea y Sí, ¿él es el que atiende el cajero? No, el él que está se ríe. por ahí, no, está ahí. Ah, Mira, es ¿por qué, extra. ¿por qué querés adivinar? ¿Por Es qué, no, ¿Por qué extra. no dejás que él te diga que.? y bueno, nada, y así arranqué, digamos. ¿Y cómo fue tu decisión de irte a Perú?
No me fui a Perú. No me fui a Perú. Pero dice acá, querido, mira. No me fui a Perú. Bloque Perú, dice ahí. No sé por qué. Ah, Fernando. Déjalo hablar, de lo que Bueno. Quiero conocer Machu Picchu, pero no. Todavía no Te fui. va bien en México, Bueno. ¿no? Me va bien, sí. Bárbaro. Por suerte estuvo leyendo un montón de mí bien. Estuvo en... Yo no puedo creer. Bueno, Bueno, hasta ustedes que quede en la saben. primera publicidad y así hasta ¿Cuál fue quedar en- la primera publicidad así importante que hiciste? No puedo decir la marca, ¿no? Sí, Sí, decí. sí, acá sí. Se estaba estrenando la película de Los Simpsons Sí. hace mucho tiempo y las Oreo venían amarillas Que adentro. bien y nos bueno, vendieron la unas Oreo, publicidad ¿eh? Sí, sí. Podría un paquetito, más o menos. No digas ahí paquetito arrancó. porque también. Vos hacías el hijo de Franchella, Y después, sí, eso después. que Cuando eso empecé a fue estar en- sumamente importante para tu carrera. Sí, sí, así como lo más importante fue cuando quedé para ser de hijo de Franchella en una serie que se llamaba El hombre de tu vida, que ahora está en Netflix. Sí, La claro. están volviendo a pasar. Sí. O sea que estás volviendo a cobrar, bien. Más o menos. Ahí. A mí me Sí, llegó una claro. Se liquidación. tira una liquidación el Sagay, pero Me, bueno. me llegó una liquidación de Tú decís, hoy de Sakai. ¿Sabes cuánto cobré? ¿Cuánto? 134 Está pesos. bien, a veces Bien. llega eso a veces. A mí me pasó lo mismo. y Yo contento, dice, llega Sakai, voy a cobrar derecho 134. Uno dice, bueno, pago la cuota, nada. Ya Eso, está. yo quería, grabé con Esperanza Mía, hacía de doctor, porque Ah, quería ahí va. conocer. ¿Sabes a quién quería conocer? Que me volví loco y iba, y mira que ahora la puedo conocer y no la conozco. Y era fanático de Jimena Barón. Ah, ahí va. Iba a grabar con ella y ahora somos amigos del hermano, ¿no? De Fede, exacto. Fede es lo más. Sí, Fede es crack. Que Y está ento- haciendo y- 39 escalones. claro, sí. Y entonces, a partir de ahí empezaste a crecer en el medio. Sí, sí, bueno, Te y empezaron ahí- a tener en cuenta, ¿viste? Que Y pasa empieza eso. a pasar eso, después estuve, o sea, seguí en Telefe un par de años más, hice una serie, una telenovela que tuvo 300.000 capítulos, que se llamó Señores Papis. Ah, mira. Ahí hice de hijo de Luciano Castro y Mirá. Gloria Carrá. Y bueno, después empecé a estar en series más para el mercado latino y mundial, que empecé a estar en Disney. En una serie Ah, tenés llamada- cara de, yo te iba a decir, es un cara chico, de es un chico- chico chico Disney. Disney. Es un chico Disney. Sí, sí, sí. Ahí estuve en un programa llamado Jungle Nest, después en Nickelodeon, Calis Oh. Mashup, que todavía mirá vos. se está pasando. No sé si ahora está en Netflix, en donde carajo está, pero está. Y ahora grabaron Está porque en- me habla ¿Te de... volvés a ver? O sea, ahora sabes que tu serie está en Netflix. ¿La ves de nuevo? El hombre de tu vida no la volví a ver, la quiero volver a ver. Sobre todo porque, bueno, justo se reestrenó, hace poco pasó lo de Brandoni, que la verdad que me puso re mal, porque pude compartir escenario con él y fue increíble. Así que tengo ganas de volver a ver. La que me gusta mucho volver a ver es Jungle Nest, que es para chicos en Sí. realidad. Pero no sé por qué, o sea, sí sé por qué. Porque en esa serie tuve que imitar a Jim Carrey. O sea, mirá. en la búsqueda del personaje, a nosotros nos pasó con el director, que es Diego Suárez, que le mando un saludo, no creo que esté viendo esto, pero a veces sí. Nos pasó de que cuando hice el casting yo fui bien argentino. Y él me eligió, me dijo, sí, me encanta esto, papá. Claro. Después Disney nos dijo, che, no, es muy argentino. O sea, es para, o sea, bien mexicano, bien una más china, bien... neutro. Entonces, ¿cómo encontramos algo que siga siendo argentino, pero que sea medio neutro? Era un híbrido rarísimo. Y yo dije, voy a hablar en neutro directamente. Y de ahí después de última me bajo. Y, Dijiste algo que sí. te voy a cortar un segundo. Quiero que Sí. hagas el mexicano que hacías en la película. No, no lo voy a hacer. Sí, lo vas a hacer. No, dale, Eso sí. sale espontáneo. No, Sí. Eso sale de vez en bueno, cuando. en la peli, obviamente teníamos Había una tiempos mexicana. muertos, teníamos mucho tiempo muerto y había una mexicana. Y la molestábamos. La molestábamos. chicos, Era un les juego sale así. muy Era ¿Le un hacían juego. bullying? No, no, ¿Le nos hacían hacemos, bullying a la mexicana? nos hacemos bullying entre todos ahí en la película. Y entonces era un bullying. le sale, pero... Y además conviviste con un mexicano también. Y, ¿no? o sea, yo digo que conviví porque en Calis Mashup de verdad que fueron muchos capítulos, Claro. 2 temporadas, y nada, y nos veíamos todos los días. Sí, y sí, iba sí, a dormir a su es- casa, porque es yo convivencia. siempre viví lejos. Es Si puedo convivencia. evitar Palermo, Va. si puedo evitar Capital Federal, lo evito Bien. y me voy al sur. Así que nada, eso. Entonces por ahí había veces que los viajes, bueno, y me quedaba a dormir con el mexicano y de verdad conviví, a veces eran semanas, ¿viste? ¿Pero Y te bueno, lo comiste a la mexicana o no? No, no me lo comí. no. Vamos a arrancar con las preguntas. Claro. Acá dice, ¿Las seamos sinceros, con esa facha, no, pero esta puede ir. Con esa cuando- facha, ¿conquistás vos o te conquistan más de lo que contás? Esa es la primera. ¿La Perdón, tengo que contestar no, ahora no, o por ahí- cuándo arranca? No sé cuándo Por ahí, arranca. no, por ahí podemos arrancar con estado civil, Claro. Soltero. soltero, pero no solo, Nunca solo. nunca solo. ¿Heterosexual? Bien. Sí. 100%. Sí, un 99,9.
Ah, bueno, hay un 1%. Hay un 0,1. Hay un Hay un 0,1 que... Está bien. Está bien. De tratar de estar abierto, qué sé yo, pero Está cuesta, bien. no tratar de me... estar abierto Tan queda- abierto no, para... Tratar de estar abierto queda un poco fuerte. Queda un pero- poco fuerte. Me parece Sobre todo en que- este estudio. Me regalé fuerte acá. Quiero que le saquen Abierto de esto, tratar mente, estar abierto. tratando de que, bueno, qué sé yo, si Eso en te algún lo van a momento me quiero levantar. sentar en el Pinocho me voy a sentar, pero por ahora no. Por ahora estamos bien. ¿El dedo en la cola? Más que- Sí, pero depende que- de la mujer. Mirá esta uña, esto no me lo metes ni en pedo. ¿Entendés? O sea, generalmente las mujeres, generalmente, pero no me metes eso ni en pedo. O sea, no. Re cortita, mi ¿En qué momento se picó el programa? Boludo, hasta recién era. Hasta recién No era. importa la historia de este boludo, preguntémosle. Hasta recién, 19,5. hasta recién era una serie para nenes que había hecho de Jim Carrey. Imité a Jim ¿Sí o Carrey. no? Bueno. Está bien, no, pero no volvamos ¿Qué más a tiene, eso. ¿qué está. tiene que tener una mujer para No, llamarte la está pregunta atención? para Fernando, niño. Pero decile, No importa que la contesto igual. ¿qué tiene que tener una mujer para llamarte la atención? Pero, Fernando Niño. No sé. La verdad que es un conjunto, creo que, o sea, me van a decir que no, que me hago el interesante, pero de verdad que necesito que sea interesante. Primero me tengo que coger el cerebro. bien. O sea, necesito que sea Bien. alguien Pará, inteligente. pará. El cerebro me encanta. Es buenísimo, pero pero está bien. Sí. Entiendo, pero yo, por lo que me decís, para una relación. No. ¿Para qué? ¿Para algo para- sexual para- también. para algo sí, no, sexual, sí, no. también? Si no te coge el cerebro, No. Me cuesta, como que... Pero, ya- no, pero no cuesta. digo, a los pero 18 cuesta años pero- era un conejo. Está bien, obviamente, pero hoy cuesta ya encontrar como- también eso. Porque uno, Sí. sí, cuesta mucho. O sea que la vida sexual obviamente se frena un Se montón. frena un poquito, pero Se bueno, frena un poco, también se puede debe descargar coger la una vez libido por en mes, otras boludo. cosas. Debe garchar una vez por Bueno, mes. ¿viste el video que hice? Que Sí, no ¿cuándo? digo hace cuánto que no cogía, No, boludo. claro. La community, Sí. sacanos a todos, querido, te gusta el chico. Falta. Pasó Sacanos bastante. A todos, mi amor. O estás caliente con el pibe. Sos terrible vos. Sos terrible la community. Ay, Dios. No muy lejano de la realidad ese video, la verdad. No, pero claro, justamente esto es un tema si uno se pone tan estricto a la hora para tener sexo casual. Y quizás porque las últimas veces que tuve sexo casual fue como un embole, ¿viste? Como, uff, ¿y ahora qué hago? No se va. ¿Cómo le digo? Convierte en pizza, diríamos. Que se Ah, convierta bueno, en pizza. bueno, o en por ahí. helado, ¿viste? Y no se convierte en helado. Y se queda ahí. Dijo o yo me tengo que quedar. Un ¿viste? amigo, Vos decís, un amigo mío dijo, que no lo comparto nunca, lo hice porque Sí. no. Dice, si la flaca no se va y vos querés que se vaya, tírate un buen pedo. Dice, Pero hay que fabricarlo, hay que amasarlo. empezá a ponerla incómoda. Tírate un buen pedo, eructá, te juro por ¿Se Dios. puede comunicar y listo, Sí, ¿no? y bueno, le debe costar hablar. Pero la boludo. gente no- yo le creo debe que, o costar sea, hablar al hijo de puta. Yo lo comuniqué una vez, como, che, yo no estoy para que te quedes, pero se lo tomó como el orto. Y se ofenden. y Bueno, me pasó eso varias también veces. pasa. Entonces digo, bueno, no se puede ser muy sincero. Capaz Entonces, con un ¿qué pedo hago? se ofende menos. Me está por dar un infarto, ¿entendés? No sabes qué hacer, decís, bueno, mentir. Bueno, Siempre- tampoco te por ahí podés siempre andar es mejor. cagando por la vida. No, claro, ¿entendés? Pero Aparte ¿qué? que Para fabrican, que se- bueno, hay que comer mucho sushi con mate, por ahí. Ahí te está, pones ahí sushi con tenés, mate y ahí sushi te con- A lo suyo, reventás ustedes a- son pareja, vos no sos gay, son pareja. ¿Pareja abierta? No. Uy, qué pausa igual, ¿no? Tiene una pausa. No, tiró una pausa. Buscó. Dijo, Hoy ¿qué- no qué dormís en contesto? casa, boludo, Bueno, ¿eh? venite. Sí. Yo voy a agarrar y- Vamos a venir. Tupac, vamos Vení. a hacer la degustación. Tupac, comete ¿Te gusta a vos un esto? sushi. ¿Como uno? ¿Me ¿Te deja? gusta? Son míos, pero... A ver, Vamos, prueba. a ver, ¿qué puede probar ese señor Sushiman? Permiso, a ver. Y que pruebe la que no te gustó a vos. A mí- Esta es picante. Esta es picante. picante no, Picante. Pará, acá tenés con ceviche. Todos están La buenos. guasca esa no. Este tiene maracuyá. Maracuyá, no. Sí, te Pero juro. lo agarra con la mano. Yo ya no tengo palito. Baja cuenta. Ahí el palo. Ahí el Ah, palo. no le hacen un plano al invitado de la boca como me hicieron a mí, ¿no? Mm, Claro. Está bueno. Está bien. ¿Está bueno? Mm. Habla ahora. Está bueno, está bueno. Bien, Ay, me bueno, cortó un palito. no sé por qué, es como que la charla Uy, la se, pausa que- se desvirtuó un poquito. ¿Sexo en el laburo sí o no? Los camarines, tremendo. por eso. Porque están aburridos. Sí, tuvimos No hasta te voy a decir que no cuando puede llegar a pasar, no te puedo prometer nada. Bien, pero digo. O sea, yo a digo ver, no, pero no chicos, considero- tuvimos un caso que fue tremendo, que fue el tema de la palta y la cosita de Taiwán, ¿cómo era? Falta. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo? ¿De qué hablan? La manta de Nepal.
Chicos, la manta de Nepal, que había olor a sexo ¿no? En el motorhome. Sí, Ah, sí. tuvimos eso. Que Motorhome fue- se comparte, no, el motorhome no. Motorhome tendría un poquito de respeto. Sí, hay que ver de repente si sos Pero una de repente, figura, si sos claro. una figura que tenés el motorhome para vos solo. ¿En Mar del Plata hay Bueno, sexo ahí en los sí. camarines? Mar del Plata, cuéntanos. ¿En Mar del Plata? Contanos, querida, Pero contanos. si nosotros, si yo soy el conductor, el que hace las preguntas, soy yo el que las responde. Es parte. En Mar del Plata hay sexo en los camarines. Come tranquila, Juli, que no pasa nada. Nadie te vio, negra, nadie te vio. Escuchame, todo. Entrale que nadie te vio. Ahí está, claro, sí, meta. Bueno, invitamos a la gente. Es un tema. ¿Teatro? ¿Qué? ¿Teatro sí o teatro no? ¿Has hecho teatro? Ah, sí, no sé cuándo me estás preguntando si es No, sexual sí, o la, no. vamos- la charla va a Si ser. garcho en el teatro. No, se hace Ok, se hace. sí, hice teatro, sí, la última ¿Cómo, obra que ¿Ustedes hice. laburaron juntos? ¿Ustedes no? En No, teatro en no. teatro no. ¿Cuál fue la última obra? La última obra fue Para mí, para vos, que ahí cumplí el sueño de trabajar con Soledad Villamil. Mira, Ah, Fue mira qué bien, una espectacular. fenómena. Sí, Una la fenómena, amo totalmente. enorme actriz. o sea, re top. Nosotros trabajando con... En- No voy a dar nombre. ¿En dónde? Nosotros yendo a regalar lástima Nosotros yendo a la costa. Yendo a regalar lástima a la costa. Nosotros, bueno, sin dar nombres. Bueno, mira, traga tranquilo, Tupac. Dale un vaso de agua al chico. No, acá está. ¿El Ahí domingo está. querés venir a la inauguración de los sushi estos? Tengo a mi hija, no sé si puedo, pero puedo ver. ¿Tenés una Sí, hija? Tengo una hija, ¿De cuánto? 2 años. Una sola. No saben lo que es. 2 años. Y 4 meses. Y fue, perdón, pero fue una relación que tuviste o fue te garcharon el cerebro y La que le- te garcharon el cerebro y después no pasó nada? ¿Cómo fue? No, fue una relación, Ah, de 3 años. Bien, Ahí va. bien. Vamos a ir a... Le aviso a usted que es el ¿Cómo se- conductor, que cómo- tenemos que ir a un corte. ¿Cómo Tengo un dijimos? corte. ¿Cómo se llama tu nena? Amelie. Amelie. Me Como encanta, la película. Me encanta. Ah, no le pusieron nombre como vos, así tipo indie. Y estábamos buscando algo así. En un momento nos había gustado Amancay, pero lo tenía una hija de una amiga de ella. Azaí le pueden ¿Y poner. qué es Amancay? Pero viste, iba todo por ahí. ¿Hasta ahí? Azaí. Yo comía en Brasil, comía azaí. Hasta ahí. Y en, Che, y- ¿Amancay qué sí. significa? Ahora no me acuerdo qué significa Amancay. No me acuerdo. Bueno, Vamos a ir a... Pero se llama Amelie. A un corte. Aleli. Sí, no, Amelie. Amelie. Ahí va, Amelie. Malego. Che, vamos, sí, ya me lo dijiste. La primera vez que me lo dijiste ya alcanzó. Cuando subamos un corte yo ya Y como cuando antes. yo... Bueno, entonces vamos a un cortecito. Chicos, nosotros Sí, hacemos... ok. Tenemos la suerte de estar siempre bien alimentados, así como hoy estamos muy bien alimentados con mi cuna Nikkei. También los lunes vamos a hacer la reunión de preproducción a Maleo, donde comes cada cosa. Mirá. A ver, dale, tírame Maleo. Ese es medio dulzón.
Bueno, decí que la cámara está de acá para arriba porque no saben cómo quedó este barco. Está destrozado. Está destrozado, está hundido. Manos. Hundido, sí, yo vi manos. Sí, yo vi manos, así, tra. El No, barco, no, el barco, la madera después no se come. se es devuelve. un barco vikingo. La madera ¿No se come? depende. No, pero eso lo tenés que devolver. Sí, esto se lo lleva a Jeffrey. No, pero cuando contratan el servicio, le dan y después le... ¿Vos te acordás que nosotros yo llevé un barquito a la casa de Sí, Juli? que no lo quería nadie lo quería lavar, me acuerdo. ¿Cómo que no? Yo lo lavé y lo devolví. ¿Te acordás, Juli, que nadie Mirá, lo quería lavar? viste, Jeffrey, yo fui. Ah, yo no, lo la vos devolví. lo lavaste. Yo lo lavé y lo devolví. Fuimos con el amigo Dani. Che, bueno, este quedó destrozado, este está hundido. Este quedó Barco hundido, vikingo. es un barco Qué vikingo boludos son, que se hundido. van haciendo los barquitos. Sí. Y seguimos hablando la con batalla Tupac. naval. Bueno, Bueno. pará, antes de hablar de Tupac, les vamos a contar que ayer se estrenó Instante. Una película de Pablo Iotich que labura muchísimo y da mucho trabajo. Pablo, la verdad que un verdadero Ya venís, fenómeno. Pablo. Y incluso ustedes fueron. Yo no pude ir. Tuve presentación oficial ayer en La Plata con la familia. Y nada, no, creo que me aceptaron, no sé, yo les voy a contar en unos días. En unos días les cuento si me aceptaron o no. Pero bueno, ustedes que pueden ir con... ¿Está el tráiler de Instante? Sí. ¿Tenemos el tráiler? A ver. Conocí a alguien. Se llama Juan. Gracias por la torta triste. Gracias por el abrazo que no me diste. ¿Cuándo nos vemos? En terapia. Nos reímos juntos. Nos entendemos. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. A veces la muerte no solo es un final, ¿Cuánto tiempo? es una manera de volver a empezar. Si yo tengo ganas de hablar de la muerte. ¿No querés vivir? Este taller es tu vida. Todavía tenés una chance. ¿Vos no crees en las energías? ¿A dónde querés pasear? No sé, elegí vos. Y yo elijo cualquier lugar que sea al lado tuyo. Vale. Bueno. Muy... Llama la atención. Cuéntenme ustedes que estuvieron. Yo no estuve, yo estaba cuidando a mi hija. No, Bien, no fui a no, la pero ban- cuéntenme los chicos. pero- Ah, vos tenés el micrófono, perfecto. Contanos, Juli, dale, vendenos la peli, vendenos Instante. A mí me gustó un montón, por supuesto que es una temática compleja donde a mí particularmente me atravesó un poco porque tuve dos mejores amigas con cáncer, las cuales acompañé y las cuales hoy están increíblemente bien, por suerte. Gracias a Dios. Entonces, bueno, nada, hablo como desde lo personal, pero me parece que es una peli que vale la pena verla. Y es sumamente emotiva, está muy bien actuada, la música me encantó. Y bueno, nada, para que sigamos hablando un poco de esto. Y me gustó que por ahí yo fui, bueno, ayer se hizo la van premier, no sé, había como varias acciones alrededor de eso y eso me pareció que estuvo muy bueno. No sé, había chicas que entregaban unos stickers que vendían pelucas para gente que estaba haciendo quimio. Ah, mirá qué bueno. O sea, como todas cositas así que nada, que se acercaron y fue muy lindo. Muy bueno. Bueno, va a estar en varios cines. Les recomiendo que sigan a Pablo, @Pablo Iotich, que está poniendo los cines en donde va a estar la Sí, película. Y también en Amazon va a estar la película. Ah, en Amazon también. Bueno. Y Pablo, que siempre maneja como un grupo de gente seleccionado, que siempre vemos a Maggie Bravi, que siempre vemos a Ale Fiore, que por lo general Manu Viale también. Tiene como un grupo de laburo que es con quien va haciendo... ¿Cómo? Sí, claro, sí, ellos se conocieron justamente grabando. Así que seguramente van a volver a laburar con Pablo, porque Pablo tiene esto, ¿no? Mientras no me toque con Tupac, todo bien. Con Tupac. Bueno. No, se ve que no quedaron bien las Vamos a cosas. ¿Algo para contar? Tupac. Bueno, sigamos hablando con Tupac, un hombre que le tienen que coger el cerebro para tener acción. Y que estaba abierto, dice. Y que estaba abierto. Hashtag el cerebro. Y que está bien, pará. Y que no está solamente. abierto. Y no. O sea que si estás abierto y te cogen el cerebro. Y estoy con abstinencia, sí. Y le gusta que le metan el dedo. Todo. Y le gusta que le meta el dedo Pará, sin ¿cuánta uñas. abstinencia tenés hoy?
Porque vimos el video, pero bueno, acá no tenés que decir. No, no tanto, estoy tranquilo. De verdad que, o sea, lo que estoy tratando de hacer es, ¿cómo se dice? Creo que también me distrae mucho mi hija. Yo estoy 5 días seguidos con mi hija, entonces hacemos 5 y 5. Y los 5 días que tengo libre tengo muchas actividades. 5 y 5, pará, nunca vi esto. Nunca escuché, hacen 5 y 5. Mitad y mitad. 5, 5. Ajá, sí, mitad y mitad. Mirá. ¿Pero qué la ves cada 5 días la ves a la nena? O sea, hacemos lunes, martes, yo la tengo fijo. Bien. Ella miércoles, jueves. Y después los fines de semana, bien. o sea, viernes... Pensé que 5 días de corrido y 5 días de corrido de ella. Es que un poco sí, corrido. es así. Lo que pasa es que a veces se interrumpe. Lo hizo ChatGPT, porque si lo hacíamos nosotros dos, era una guerra. Entonces, entonces le dijimos, pará, nos vamos a cagar a trompada. Digámosle a ChatGPT. ¿Es inteligente? Mirá, porque vos estás separado de la mamá. Sí. Entonces dijimos... ¿Y a vos qué te parece? ¿Vos sentís que hay más? Este tipo vos tenés que ser detective, boludo. Es increíble, boludo. Sherlock Holmes. ¿Sentís que en Perú hay más oportunidades laborales? En la época de los incas seguramente sí. No sé ahora, no idea cómo está Perú. Del primer Tupac. Yo tengo muchos amigos que viajan a Perú. Dicen que la gente peruana que se trabaja, que es una amplia, le gusta mucho a los peruanos, le gusta mucho a los argentinos. Pero lo único relacionado a Perú en este momento es el ceviche que estaba. ¿Esto se come? No, acá, mirá, ¿Esto acá. se come? Quedaron Esto ceviche. es decoración, no todo esto. Pepino, lo puedes comer. Decoración. ¿Y este de acá qué es? ¿Salmón? No. Tupac, mejor. Jengibre. Escuchen. Mejor y peor experiencia sexual. ¡Apa! ¿Al hueso? No, ese está hablando de Perú. Mejor y peor. Pará, arranquemos con la peor. Sí, por la peor, pero no me de menos a acuerdo más, así terminás arriba. ¿Cuál fue la peor? Tenemos una Sí, todos tenemos una peor. Sí, tengo una peor. Sí. Todos Dale. vamos a contar una peor. No, él es el invitado. Yo no iba a contar nada. Bueno, me cuéntale de sushi. Bueno, la cuento, ya fue. Sí. No damos nombres, nada, pero... No. Fue en un baño de un amigo. En una casa. Duró hasta el otro día el olor a sushi ahí adentro. ¿A sushi? No, a atún, a sardina, boludo. Era una cosa tremenda. Yo no lo podía creer. Pensé que había habido comida. No. Ahora me doy cuenta que no. ¿Cómo? No. No entiendo. Tenía La la Chaycon, concha. claro. No, pero... Está Sherlock está tremendo. Qué horror. No, fue tremendo. Pero No vos no le sabía mandás antes un poquito el dedo, nada así como... No importa lo que hice, que ni en pedo la tocaba, boludo. Se bajó la bombacha y era una cosa... No lo podía creer. Pero sí, pero afrontaste la situación. Afronté la situación, me dio cosa, la piba, digo, ¿qué Tuviste se habrá elección hecho? igual, aunque... Y ahí medio bananosa estaba medio riquelmeada. Yo tengo un amigo que dice que ¡Dale boca, carajo! en esos casos tenés que usar el dedo espía. Entonces te pones El dedo espía, el ya dedo espía, digo, pones atrás sí. y le mandas un dedo así y llores, ¿entendés? Menos mal que no lo hice. Pará. Menos mal que no lo hice. ¿Cómo es el dedo? No, me desmayaba si lo Tiene hacía. un amigo gay que cuando va dice que baila con el chico así, jajajaja, y le mete el dedo y se huele a ver si está limpio. Le dice el dedo espía. Bueno, son técnicas. Está bien, son técnicas. Está muy bien. Aparte, la charla viene con todo el sushi acá, ¿no? Los restos de sushi. Bueno, ¿y la mejor experiencia? Sí, dale, vamos arriba ahora. Dale. La mejor experiencia. No sé si hay una mejor, hay varias. Bueno, no, pues tiene que haber una no que. sé si hay una que diga. ¿Tuviste sexo con varios? ¿Varias? Hice un trío una vez. ¿Con 2 chicas o un chico y una chica? No, un chico y una chica. Está viendo contento, Ah. ¿entendés? El 0,1 ese. Los dos con la chica, digamos. Un gangbang. Con la chica. Bueno, está bien igual. Pero no sé si hubo una así que marcó, digamos, no, qué sé yo, hay varias. ¿Tu debut que tienen- sexual fue tan malo como el de todos? Sí, no me quiero acordar. Bueno, No, no, me viste, espanto, me una espanto. cosa. No. Viste, es raro que te digan, che, no, yo debut. No, raro. No. Tranqui. Fue, qué ¿La sé tenés yo, grande? tranqui. Así como que normal. 19,5, ¿te parece bien? 19,5 está muy bien, ¿no? Está bien, ¿no? Estándar grande. podemos 25 decir. por 5, más que 19,5. porongas un terreno. No,
No, bien igual, bien. Está bien, ¿no? No, Sí. 19,5 está bien. ¿Y ustedes no? 19, ¿qué? De medidas no. No, yo no tengo regla. No tengo. No tengo regla. Yo no tengo regla, boludo. No tengo. ¿Y a la chica qué se le pregunta? ¿Pero vos de profundidad, Juli, cuánto? No, claro, no se le pregunta. ¿Cómo se le pregunta a la chica? ¿Cuánto? O sea. Le una pregunta de acá, A ver, vale. toma, Juli. A ver, Perú, Juli, ¿cómo marcame te fue? hasta acá. Marcame hasta dónde te llega. Muy bien, 19. Un aplauso, chicos. Te lleva una Gracias. vuelta en Che, poronga por todo ¿Y Boston? No, yo vengo bien. No, de verdad no me medí tampoco, pero así como estándar. No se mide, no se mida. No se mide, ¿no? Normal. Así como con la mano. Es muy difícil, quiero que sepan que es muy difícil. A el ver día las de hoy. manos, Tupac. Ah, pará, hay una. Pará. Tiene la mano grande, tiene la pija Sí. grande. No, pará que hay una. Hay una que dicen que es. Hay una que dicen que vos agarrás así la Claro, mano. ¿viste? ¿Dónde está? Acá. Vos agarrás así, llegás hasta donde llegue el dedo del juguetón, como dijo Jeffrey, lo marcás y levantás. Y Bueno, así más o menos. desde este dedo hasta donde termina el juguetón Sí, es el normal, tamaño. Eso es normal. Es un Así. remito, ¿eh? Es un mito. Bueno, digo, No, chicos, es verdad. estabas esperando a que ¿para qué me dejaste que termine La todo? comparación es en el sexo oral, ¿entendés? ¿La qué? La comparación es en el sexo oral. ¿Cómo sería eso? Me lo dijo la productora. ¿Cómo sería, productora? ¿Cómo es la? No entiendo. ¿Cómo sería? Que lo importante es el sexo oral. No, la Eso es. comparación, No. o sea, si vos querés saber quién la tiene más grande, en el sexo oral más o menos te das cuenta, ¿de acuerdo? Ah, Del te sí. en la garganta. Charlos dice, Entiendo, chicos. claro, ¿eh? Charlos ¿Cómo, dice, cómo? sé No qué entendí, poner. no entendí. Charlos. Charlos sobre instantes. Querido. Nene. Es Charlos. No, Nene. no, está bien, está mal. Ah. Sí, falta ahí un quilombito. Charla, Pero- ¿será? Charla. No sé qué quieren poner. Ahí lo sacaron, mirá. Querido. Bueno, Sí. Tupaki, contanos. ¿Qué más? Para que busque una pregunta. Ay, Dios. Che, ¿cómo es el tema de ser actor? Sí. ¿Cómo lo ¿Cómo vas? pasamos de la pija al alcohol? Dale. No. De pija, boludo. Bueno, No, está pero- bien, déjalo. Claro, chicos, vamos a mezclar, dale. Vamos a mezclar un el rato. tema de Sí, ser sí. actor. Sí. De ser actor. Y con esto de la astronomía. Sí. ¿Hay algún paralelismo o son dos cosas totalmente contrariadas que no tienen nada que ver una cosa con la otra? O sea, se entiende la pregunta, ¿no? Sí. Me hace pensar en que cuando sos actor todo tiene que ver con todo. O al menos siempre mi búsqueda, yo no soy un actor de estudiar teatro, sí fui probando en algunos lugares, pero donde más me formé fue en la misma profesión, o sea, tuve la suerte Claro. de poder... De aprender trabajando. De aprender trabajando, pero a la vez siento que se aprende mucho estudiando, leyendo mucho, culturizándose, verdaderamente para saber cómo se maneja una sociedad y cómo son las personas. ¿Y cómo llegas a la astronomía? Y a la astronomía llegué en realidad por mi interés, creo que detrás de cámara. A ver, es algo que en realidad arrastré desde la infancia. Bien. Pero también me pasó eso, como siempre estuve laburando, nunca me hice una pregunta de, quiero hacer otra cosa más que actor. Claro. Y me acuerdo mucho de una clase que tuve cuando yo estudié cine para ser director en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hubo una clase que estaban hablando de Newton y de la fragmentación de la luz, porque las cámaras logran captar Claro. imagen, básicamente. Y bueno, me obsesioné con Newton. Y de pronto, bueno, empecé a mirar para atrás y digo, pará, yo cuando estuve grabando 3 meses en Misiones, para Disney, este programa que te digo Ajá. que me gustó tanto, ya llegaba un momento en el que ya me chupaba un huevo ir a las cataratas de Iguazú, ya me las conocía de memoria. También tener la suerte de poder decir esto, ¿no? Sí. Me encantaría volver, igual tenía 18 años. Pero nada, hubo una semana que no tenía que grabar, ya había ido a cataratas, ya había conocido un montón de ahí, de donde estábamos. Y me puse a ver Cosmos de Carl Sagan, que es una serie de documental que habla sobre el cosmos y sobre todo el significado de la astronomía de principio a fin. Carl Sagan es un divulgador científico de los años 80 y me vi esa y la nueva versión, ahora es del 2013-2014, que es de... ¿cómo se llama el chabón? Capaz que lo vieron en algún momento, que es un morochón que dice... Sí. ¿cómo se...?
Grace Tyson se llama, no me acuerdo. tengo Neil todo. deGrasse Tyson. Tengo todos los CDs yo. Bien, ese mismo, que hace la versión nueva de tengo todos los Cosmos. CDs. Y bueno, y me vi todo eso y de pronto, yo que era alguien que por ahí le costaba mucho leer, me leí todo el libro de Cosmos. Lo perdí ahí en Misiones. Mira. Y después lo recuperé más adelante en una relación que tuve, el padre de mi expareja, no la que tengo una bebé, otra, y me lo prestó y lo volví a leer. Y ahí fue como darme cuenta que era algo que me acompañó siempre. Y después, nada, un bichito que estaba en un boliche y estaban todos mis amigos tomando, qué sé yo, y yo estaba buscando información sobre los astros y digo, uy, qué pelotudo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es este friki que está acá adentro? Y dije, tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Y bueno, y la única facultad que hay es en la Universidad Nacional de La Plata. Así que por eso vivo en La Plata. Además de, o sea, bueno. Estás en La Plata. Estoy en La Sí. Plata. Estoy viviendo ahora, en realidad soy de Loma de Zamora. Pero estoy viviendo en La Plata. O sea, también entre que empecé a estudiar ahí, conocí ¿Y la astronomía la haces o la estudiás para laburar de eso o es algo personal? Es algo personal, pero o sea, fantaseo con dar una clase de física e irme al teatro a la noche o irme a grabar después de dar una clase. O también hoy existen muchos cursos que se pueden dar como profesores que también laburan en otras cosas, que de pronto pueden dar cursos de astronomía para aficionados o para gente que de verdad quiere entrar a una carrera. Es que no es solamente una cara bonita. No, claro. No, y Aparte, aparte... ¿te puedes levantar un poco la remera, querido? No. Levantate, no estás marcado, nada. ¿Estás marcado? Voy al gimnasio. Mostrá sin vergüenza. Está un ¿Te poquito. haces depilación definitiva? No, me depilo, ya mostraba. Ya se ponía en bola, claro. Está bien, a ver el Con 19,5. la maquinita. No, pero con la maquinita no, porque después se te encarna, te sale más duro el pelo. Sí, es verdad, pero bueno, ya está. Muy bien. Estoy pensando. Está muy bueno, está muy bueno. Que no es solo una cara bonita. Y aparte, imagino que debe ser difícil. Es muy difícil, sí. Debe ser muy difícil. Ahora estoy cursando astronomía general y álgebra. Y álgebra eso. Leer mucho. Yo lo último que leí fue la Patrusú. Es buenísimo. Está bueno ese La libro. Patrusú, imagínate. No existe, Es buenísimo. No existe más la No existe Patrusú. más, no existe más. Patrusú, Patrusú, los que la se Patrusú. encuentran son todos viejos. La Patrusú, la chacha. Pero La hay chacha, bibliotecas que lo tienen. Yo Sí, llevo a mi español. hija a una biblioteca que había 2 cuadras de casa y ahí está Patrusú. Sí, hay de todo. sí, ahí se consigue. Siguiente Bien. pregunta. Sí, no, me gusta eso porque tiene que ver esto de no encasillarse en algo porque de repente, a ver, estamos en un momento, lo dije hoy cuando arrancó el programa, que esta industria está complicada. Sí. La industria de medios, de las laburar, teatro, serie, este verano hice teatro en Mar del Plata y no fue un gran verano, estuvo difícil. Bueno, ahora se vino Netflix para acá. Tengo entendido Vamos a ver que qué pasa. tengo entendido que está acá. Y, Qué buena que está la publicidad, qué genialidad la publicidad de Netflix, que la que nuclean todas las series. Qué bien hecha. Ah, sí, la de la psicóloga. Muy bien hecha. Muy buena. Muy bien Muy hecha. bien hecha. Bueno, Vamos a hablar- pero viene Netflix, viene con fuerza acá a ¿Acá? Argentina y va a grabar, tiene muchísimos proyectos para acá y Mirá. eso nos puede llegar a dar una posibilidad, una ventanita de agarrar Y y meterse tratar de ahí, meter un sí, casting y meterse verdad. en alguna, pero está buenísimo decir, che, no me quedo acá. No me quedo acá y estudio otra cosa y tengo Sí, otra podría haber salida. elegido abogacía, no sé, algo medio de plata, pero bueno. No, bueno, sí, está bien. Pero ¿te gusta eso? Sobre gusto, sí, me encanta. ¿Pero te gusta me eso? encanta, ¿Te gusta eso? Sí, ahora un poco mi Instagram, bueno, últimamente estoy y- subiendo. ¿Y sí. dónde crees que vas a coger más? ¿Como actor o como astrónomo? No, como actor. ¿Sí? Pasanos Sí, tu sí. Instagram para que la gente te siga. Tupac. Arroba Tupac Larriera. Una pregunta para cortar. Arroba Tupac Larriera. Larriera. Estaba Larriera. recién Estaba- hasta recién estaba arriba. Arroba Tupac Larriera. Larriera. Tupac Larriera. Cuénteme de que los chicos de acá que están muy bien organizados hicieron el lanzamiento de ¿cómo se dice el lanzamiento de Es buenísimo. proyecto? Cada vez El somos más. lanzamiento de la cada- productora con todos los artistas que vino el del sushi. No estuvo el del sushi. El lanzamiento. jueves de la semana pasada, acá en Inc., Eso. Niceto Vega, entre Firroy y Bonplan. Bonplan,
se lanzó la programación de Dos Reyes Stream. Una fiesta que fue tremenda y que además tuvo muchas figuras que se sumaron al canal. Entre ellas, bueno, Silvina Escudero, Moranzoni que ya estaba, se sumó Mariano Yudica, Ayúdame Negra, ¿quién más falta? Y estaban los miércoles está Belén Francese. Está Belén Francese, Ale Packer, Ale Packer está con Belén Francese. Está el Ronnie Castro está con Johnny, que hacen el Ronnie y Johnny. Algo de Gran Hermano. Que creo que están los miércoles también, si no me equivoco. Ah, no, mañana. Sí. No, sí, hoy arrancaron. Hoy miércoles arrancaron Johnny y el Ronnie. Algunos de Gran Hermano también. ¿No? El debate. ¿Quién? Ah, sí, ese es un programa que está a las 14 horas, que es un debate de Gran Hermano. Pero lo cierto es que estuvo genial y como que Dos Reyes Stream va a empezar a meterse a poquito en la pelea con los grandes streaming que hay. Y hay como 30 programas ahí en ese. Aplausos. 30, vamos, es tremendo. Chicos. Para todo el equipo que estuvo organizando, para Fede, para todos. Sí, todos acá metidos. La verdad que fue tremendo el tema de la... Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes de... Adriana Salgueiro, Cecilio Oviedo. No, voy todo. Estaba el Narigón, estaba el Pastor desde Miami, que va a tener su programa también. Estaba el Mago Sin Dientes. ¿Sabés lo que te iba a decir de esa fiesta? Nosotros nos metieron como en un cuadradito, como en un beat. Y yo estaba hablando con uno cuando usted no estaba, me puse a hablar con uno que tenía un cuellito. Yo dije, era un cura. Era el cura que llenó el coso, querido. Estaba el cura Guillena. Pero estaba el cura Guillena, ¿no? ¿Por qué no me avisan? Estaba sentado al lado mío, estuve hablando toda la noche y yo no sabía quién era. Y le pregunté, ¿sos cura vos? Me dice, sí. ¿Y qué haces? Me dijo, soy DJ. Claro, y el otro día lo veo que metió... con el cura DJ? ¿Vos estás jodiendo? Estaba sentado al lado nuestro, como... Me dijo... Igual yo antes... Igual. Bueno, ¿sabés lo que me... El sábado, esto fue el sábado, y yo le escribí a una amiga y me dice, amiga, voy a ver al cura y después voy a no sé dónde. Ah, bueno, buenísimo, yo ya no quiero ir a la iglesia, no sé del cura. Y después me enteré que sí puedo ver al cura. No, pero ¿cuánta gente metió ese hombre? No lo... En Plaza de Mayo. Yo hasta el día sábado no lo... Está bien que no curto. No curto la música electrónica, la verdad. No, pero no lo conocía. Estaba sentado al lado nuestro y después te ríen en la fiesta con todo. Mirá. ¿Qué escuchás? ¿Qué música escuchás, Tupac? ACDC. Sí, muy bien. Me gusta mucho el rock nacional, de todo. ¿Te gusta el rock nacional? ¿Vas a ver bandas? ¿Vas a ver bandas? No mucho. ¿No? No, porque ya fuera de lo que sí me fui a ver ahí, sí. Quiero ir a verlo al Piti. ¿Cuál de ellos? ¿El que dijo él? Álvarez. Bien. Sí. Está bueno. Esperemos que... Está ahí, está como puede, pero está. Creo que tocan, no sé si... En Rosario. Tocó en Córdoba, toca en Rosario. Me canta Pila. Ese. Exactamente. Sí. Pila. Lo quería ir a ver a Rosario, pero bueno. El único tema que metió a Pila. No metió otro tema. No, ¿cómo? No, ¿en serio me dijiste? ¿No le ponen seguridad? No. Sí, sáquenlo. No puede decir eso. No, eso, que lo quería ir a ver a Rosario, pero voy a estar en una obra ahora en mayo en el microteatro. Mira se llama, y creo que da para el programa el nombre, Mi novio es actor porno. Mi novio es actor porno, me encanta. Van a estar invitados. Gracias. Vos no, porque te vas a... ¿Sos el novio o el que hace el actor porno? Yo soy el novio actor porno. Todos juntos. Bien, claro. Trata es una piba que va a presentarle al novio a su madre y no sabe cómo decirle que la profesión de su novio es actor porno. Bueno. Contanos del microteatro, que es como un sistema, son sí, no, obras te iba a preguntar, cortas. claro. ¿Cómo es el sistema? Dice que se pueden ver varias obras. Claro, son obras de aproximadamente 15 minutos, es un bar. Que arriba tenés habitaciones y el de Serrano Casi Córdoba. Siempre está en Serrano Casi Córdoba. Sí, ese. Yo fui a ver a Matías Alés, ese que hacía Matías Alés, que puede ser también, que lo secuestraban. No soy Matías Alés. Yo no soy Matías Alés. Ok. Ahí va. Entiendo que todos los meses hacen distintas, una temática. ¿Ahora qué sería? ¿De sexo? Creo que sí, no algo tengo de ni eso idea. debe ser. Sí, no tengo ni idea. Habían hecho así o si no el es año de pasado. sexo, capaz que es otra cosa, no tengo idea. De familia. Fede Barón había hecho una obra de sexo yo el año pasado. Sí. Hacía, es verdad, que hacía un actor porno también. Sí. Director porno hacía Fede Barón. Hace poquito eso. Sí, fin de año pasado. Una cosa así. Bien, está bueno. ¿Y con quién laburás?
¿Quién es la chica? Laburo con Lourdes Mancilla, Sí. que es con quien laburábamos hace muchos años, así que estuvo bueno reencontrarme con ella en Consentidos, la primera serie que firmó contrato. Y me mataste el nombre de la... O sea, es Cecil, pero no me acuerdo del apellido de la otra actriz. Uy, como Espero el que orto no queda. esté viendo No, como el pero orto. no, estoy tenés que quedando. saber, querido. No me acuerdo el apellido, esperá. Lo Te voy a metiste decir. vos solito, porque nadie te, Sí, nadie no, te no, me preguntó preguntaste si ibas a vos, hacer no me- microteatro. Es verdad, Vos es verdad, solito, es solito. verdad. Cecil Cailón. Ahí está, el apellido. Ah, bueno, Cailón. no es No, fácil. era complicado, no era Hernández. ¿Cuánto está la Cecil entrada? Cailón. No tuve ni idea cuánto está. No, No, me microteatros parece- son baratas. Son Sí. baratas igual, sí, sí, sí. No, no te creas, no era tan barato. O sea, sí, pero no te creas que tampoco era tan barato. No, lo que pasa es Hay- que, bueno, es un plan para ir y gastar. Porque eso es sí. estar en el bar, ir. Hay si pack. ves una, Vos dos. podés comprar, Tres. vos Claro. podés comprar 3 y creo que sale, no sé si 3 por 20.000. No tengo Antes, idea, está la más verdad que no. Yo ¿Eh? no voy Está hace más un caro. montón. ¿Más caro? Bueno, Yo no hace un sé, montón que no voy al micro. pero sí. Porque es en Palermo. Es- Porque es en Palermo, yo si puedo evitar, no. no, está bien. Sos de Avellaneda, ¿no? No, de lo- Loma de lo- Zamora. Loma de Zamora, ¿de los Ajá. Andes? ¿Hincha de los Andes? No, Independiente. Ah, mirá. El rojo, de Está bien. Avellaneda. Pero Ya. Está bien, está bien, está bien, está bien. estuviste cerca. Sí, era por ahí. Era por ahí. Si no era era de Lanús o Banfield. Nada. Bueno, vamos a recibir nuevamente a los chicos de Palito. A los chicos del sushi, digo. No, sí, no sé A si... los chicos del si- sushi que venga, y- que venga Jeffrey también. Venga, Jeffrey, que vamos a ver si Tupac aprendió a comer con los... ¿Qué dice? A ver. Con los palitos. A ver. Lee tú. A Ahí, ver. querido. Y que venga Juan también, claro. Che, pará. Yo ya aprendí. Vamos a ver si aprenderá a comer palitos. Sí. Esto así, ahí está bien, mirá. Sí. A mí me roban el palito, me robaste el palito. Juli, ¿qué hago? A ver, abrimos la... A ver. Vamos a tener que abrir ¿Abrimos el plano? el plano, sí. A ver, pero pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que estamos muy arriba, ¿no? Vamos a comer. Venga, venite Jeffrey, venite Juan. Vamos a comer uno cada uno. Dale. Nosotros 4 y ustedes dicen quién ganó. Vamos a ver, dale. Vamos a ver, Sí. a ver. Vení, dale. Vamos a ver. Vení. A ver, dale. ¿Tiene Primero, palitos ahí? primero Ale, orden alfabético. A ver, Ale. Comer uno, pero con el palito. Acá hay palito, toma. Bueno, arranque por allá, que hasta que abro el palito. Vamos, Bueno, Tupac. bueno, Bueno, a ver, Tupac. Juli, vos te encargás de ser la notera. Ahí va. Qué bruta la Tupac. Estuvo bien, estuvo rápido. Pregunto, ¿es importante porque hizo así, por si se le caía? No comió A así. mí sola me hicieron el primer explico. plano cuando... Eso no es hijo de... Son los ¿Eh? hijos de puta. Si querés, ¿Vos lo viste? boludo. A ver, no, me gustaría que... Muy bueno el video, Así. Está bueno. Eso es New York. Está espectacular. Ale que nos cuente cómo se usa el palito ahora. A ver, Ale. A su estilo. Yo no lo voy a abrir, mirá. Cómo los cagué. Debería... Pará. Mirá que... Resta puntos, si no lo veo. No, Para mí resta puntos. para mí está para atrás. Un cero. Patrick, mal. Por favor. ¿Soy yo? La hace más fácil, la hace más fácil. A ver. No sé qué raro, ahora me están empujando, no vale. No, miren, perfecto. Bien, muy bien. Chicos, Martín, vos que tenés experiencia. A ver, dale con ganas. vos que me viste tanto. Yo quería seguir comiendo, o sea. No podés. ¡Oh! ¡Perdió! ¡Perdió! Se le cayó. Se le cayó la pieza. ¡Perdió! No puede. Perdió. Perdón, pero... Último lugar. No, este es el que pica, por eso. Ahí está, ese es el que pica, ahí está, por eso no lo agarré. ¡Que pique! Por eso no lo agarré. La que tiene ceviche, mirá. Va. Los productores, a ver los productores. Vení, Juli. A ver la productora. Se le caía. Para que mientras él cuente cómo lo hace, que es el nuevo interviniente de la... Bien. Levantate el micrófono así te escuchamos. A ver, Bien, mirá, a ver, por acá por un lado tienen, les comento un poquito, tienen acá el Tropical, que es la salsa maracuyá lleva salmón, fila y una salsa maracuyá con hilo de batata arriba. Es una pieza muy dulce que capaz como que le gustó a él bastante. le Sí. encantó. Por otro lado tienen lo que es el Hot Dish, que es la pieza Fusion Ikei, que lleva por dentro palta, pesca blanca y afuera lleva lo que es el topping de ceviche con harusame, que son hilitos chinos, que ayuda mucho a llevar la fusión Nikkei. bueno, bueno. ¿pesca blanca qué sería?
Peca blanca puede ser un mero lenguado, que lleva pesca blanca adentro, nosotros que ponemos bien. calidad, porque Bien. es un sushi de calidad, es premium y a la vez libre. Así que no cualquiera ofrece lo que ofrece Mikura Nikkei. Mirá vos, tomá pa vos. Oh, mirá. ¿No sabía eso? Viste que ya lo tengo. Vos no Ya, tenés ni idea. ya tengo 100. Ya ¿Viste? tengo que me reemplace. Él no lo sabía. ¿Vos lo sabías eso? Que no, sí, mero lenguado, chernia. Yo real soy re fan, este sushi es muy rico. la verdad. Me queda corto. Es muy bueno y a mí me da bronca no ver comer con el palito a Daniel Acosta. Viene Ale, A ver. Viene Ale. Vamos, Qué dale, chanta que chicos. son, Qué chanta que son. A ver. Ahora quién va ganando. No, ya gané yo. ¿Quién ganó? Ya gané yo. Yo creo que va a ganar a Tupac. Se te cayó la pieza, vos. Yo creo que Tupac Pará, va a porque ganar, era la ¿eh? picante, era la picante. El Me Tupac. parece que No, Tupac. ¿por qué Tupac? Vamos, el Si Tupac, vamos, el Tupac. Yo hice bárbaro, ¿por qué gané? Pero no hiciste el truco que yo hice, yo lo utilicé así, mirá. Vos agarraste y hiciste así, muy ¿Cuánto fino. sale? ¿Estás votando? ¿Cuánto? Si vamos a comer, Él ¿cuánto votó, sale él el también. menú? A ver, pará. Bueno, chicos. Buena pregunta. Voy a hacer un truco. ¿Quieren ¿Cuánto ganar? sale el menú, el combo de McDonald's? Bien. Paren, porque hay un quilombo. Para, vamos a organizarnos. Pregunta Ale cuánto sale. ¿Cuánto sale el combo de McDonald's? No, este? porque Viene no, con tu. pará que hay promos muy copadas. Viene con tu cajita feliz, viene. No. Nosotros en realidad somos un restaurante de sushi libre. El cubierto. ¿Ah, es libre? Hoy, sí, es sushi libre. El cubierto hoy vale 25.000 pesos. Sí, que estamos en una promoción terrible porque abrimos los 10 locales de Mikuna y estamos como Sí. que teniendo mucha más tracción con el público. ¿Sí? Y después tenés otra opción que es 35.000 pesos con vino libre. Por eso que la gente consume mucho vino dentro del local. Y también son 25 más 15.000 pesos más, puede ser tragos libres. Así que tenemos... Pará, Trago de 25 barro más libres. 35. No, 25 más 10 sería Sí. 35. Sería sushi libre más vino libre. Sí. Ahora, 25 más 15 más 15. serían Tragos tragos libres. libres. Barra libre. ¿Sí? Barra No libre curses tragos. en álgebra, no. 50 lucas. 50 lucas. 40 40. con tragos libres. Con 40 metés. Tragos libres y sushi libre, o sea, un planazo. Chicos, 40 lucas no es nada. ¿Cuánto sale En la la franquicia? previa al microteatro, chicos. De ahí se van a verme a mí. Che, es Y buenísimo. de ahí van a ver a Tupac al microteatro. Jeffrey, ¿tiene alguna experiencia en la actuación? ¿Le ha gustado? ¿Teatro? ¿En la Experiencia, escuela? justo experiencia no, porque bueno, tanto mi novia es médica. Ajá. Y bueno, y yo. Y yo también soy médico, así que. No, general. Médico, Así que clínico. nosotros. No, general. ¿Y la general. señorita de Ella es esteticista, está haciendo un máster en España, ahora ha venido ayer. Con razón la petiza se le sentó al lado. Con razón la petiza está buscando precio, ¿no? Ella llegó, bueno, yo llegué la semana pasada de España y ella llegó ayer. Ajá. Justo volvimos a Argentina por la apertura del local número 10, pero también estamos en la apertura de Madrid. Así de que locales, pará, Mikuna Nikkei Madrid. sí, estamos trabajando en lo que es Madrid ahora, por eso estamos en España. Chicos, estamos comiendo, chicos, y estamos justo comiendo acá estamos sushi por internacional. por la apertura del local número 10 y bueno, el 11 y el 12 que se viene. Me vuelvo Así loco, que estamos esto de es pasada ahora por internacional. Argentina, pero estamos radicando allá por ahora. Quiero saber si Bien. quedó el que era medio dulzón. Si quedó el dulzón, no, pero que este que es re picante. No. Pará, vamos a hacer un juego y el que pierde se come el wasabi. Sí. Sí. No, pará, ¿lo va a comer Ale al Me gusta, wasabi? me gusta ese juego. ¿Al wasabi lo va a comer Ale? Yo tengo, ¿El wasabi lo yo va a tengo comer una Ale? anécdota. No, Mirá que. pará, que hay una forma, muy poquito. perdón, hay una forma en la cual el wasabi no pica. ¿Cuál? Se inactiva con la salsa Buenos Aires que está allá. Mentira. No, Sí, sabes sí. que lo probé y no. No, se Yo inactiva, estoy se traumada con el inactiva. wasabi. Mi único trauma es el wasabi. Chicos, paren un poco. Acá están todas las salsas. Ay, la salsita. Sí, están todas, Acá están las todas comieron las sin salsas. salsa, las salsas están acá. La Buenos Aires es la que me gusta. Para inhibir el wasabi ya. Doctora, ¿me escucha? Hola. Queremos voto, queremos arreglar, mira, hay que arreglar esto, mira. Por ejemplo, mire, doctora, Yo no. las líneas de expresión. Decirle, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué Invítala, podemos, invítala, que venga, qué que podemos venga. hacer? ¿Qué Esta. podemos hacer acá? ¿Qué Mirá. podemos hacer acá? ¿Cómo se llama esta salsa que riquísima? Buenos Aires. Buenos Aires. Justo eso es lo que te digo, mira, la puntita Bueno. del palito, metelo dentro de la salsa. No, pero bien adentro, ahí, móvelo.
Dale, dale. Así que pica, nene. No. No pica. Es horrible. Yo odio porque es peor. A mí no me A ver, Martín, a ver si yo no si voy a pica. hacer. No, yo no lo voy a hacer. No, chicos, no. Porque yo sufro de... Me hace mal. Ah, ¿por las hemorroides? No, hemorroides no, pero me hace mal. Me hace mal. O hemorroides sí, no sé. Hemorroides no. Bueno, entonces, mirá, ¿qué hiciste? Pará. Le damos un aplauso a la nueva incorporación de la cámara de streaming, Jeffrey. Jeffrey. No sé. si va a traer ¿Cuánto sushi hace? todos los miércoles, que se quede en esa silla. porque- ¿Cuánto hace? Me está jodiendo. ¿Cuánto hace que estás de novio? Estamos ya hace un año y, Ah, y un 3 año. meses. Un año Y 4 meses. Ah, bien. Ah, bueno. ¿Y cuánto hace que trabajas con sushi? Hace 5 años. Justo en 5 julio de este año cumplimos 5 años de mi Mirá. Y en algún momento de esto, estando soltero, ¿te ha servido el sushi para un approach, una rime, Y el sushi siempre ayuda. ¿Siempre ayuda? Siempre ayuda. ¿A vos te ganó con el sushi, no? Justo a ¿No? ella no le gusta el sushi. Mirá. Bueno. Pará, entonces es un triunfazo. No, pero No tuviste que chapear, boludo, es un triunfazo. justo, no, pero hay otra parte porque mi Kuna Nikkei no solamente es sushi, sino también tenemos parte de la cocina peruana. La cocina peruana, Entonces claro. tenemos unos platos peruanos como por ser el lomo salteado, el chaufa para los que no comen sushi. Bien. Por si hay un grupo y de ellos... ¿Y qué promo, una o ¿y dos qué promo personas. tenés para ellos? No, son platos a la carta. Ah, bien, Son bien, platos bien. a la carta. Y bueno, y ellos que acompañan a la gente que sí come sushi, bueno, le ofrecemos este tipo de platos. Bien. Pero a ella le encanta la cocina. Bueno, pero en fin, el sushi en un momento te agarró soltero, 5 años atrás. Sí. Ni soñabas con este gran momento que tenés en tu vida. Obvio. Un momento perfecto que tenés en tu vida. Pero vos te sirvió el sushi para el approach, con vino blanco siempre. Obvio, sí, con vino blanco, el sushi. Y con champán también, O sea, ¿por qué sí. no? Se acompaña. O sea, ¿vos también necesitas que te garchen el cerebro? O no, porque eso. Me pero da un bueno, no sé pero qué. Leo, eso va a Me quedar. da un no sé qué Ale ahí paradito. ¿Querés sentarte en esta? No. La silla, digo. Porque me da cosa que está ahí parado, boludo. Chicos, esto es... ¡Se cabona! ¡Miralo! Yo pensé que no arrugaba ni en pedo, Yo pensé que que me iba a terminar poniendo colorado yo. Yo dije que tenía que venir Ale es como tímido. Es como Superman. Si es Clark Kent no hace nada, pero si es Claro, ahí está. la de peluca, la Ale de peluca, claro. Mirá vos. Sí, Luis Alén, sí, claro. Bien, bueno, empezamos a redondear de la cámara de streaming, que fue un verdadero despelote en el cual fue un verdadero despelote en el cual comimos de puta madre. Decime la dirección de mi Kuna Nikkei que abre el domingo. Estamos en Colegiales. Sí. Soy el dueño, pero la dirección no me la acuerdo. No, Asistente, no me digas. asistente, La por dirección, favor. Juan. ¿Te sabe la dirección, Juan? Tampoco se ¡La está buscando! Me encanta. Chicos, General Enrique Martínez. General Enrique Martínez, 1401. 1401. Esto es Colegiales. Y mientras tanto, buscar la de Villa Urquiza. Esto es este domingo. Este domingo General es en Enrique Colegiales. Martínez, 1401, en el barrio de Colegiales. Va a estar abierto. ¿A partir de qué hora de inauguración? A partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas va a haber, para el vecino que pase, va a haber algún sushi Va a haber, para probar. Ese día es todo gratis. ¿Es todo libre? El que viene, come gratis. Me encanta. ¿Y el otro domingo en Villa Urquiza, qué dirección es, Juan? Ok, te digo Holberg. Holberg. Sí, te digo Holberg. Un momento. Holberg 2768. Holberg 2768 en Villa Urquiza. Bueno, también. Igual. De igual manera. Misma temática. temática. Apertura, la casa invita. Bien, buenísimo. Entonces, Tupac, vos vas a estar haciendo microteatro. Yo voy a estar haciendo microteatro. ¿A en partir de mayo? A partir del 6 de mayo. Del 6 de mayo, ¿qué? Eso,
a partir de las 8:20. Claro, sí, porque esos Sí. son como ¿Hasta 4... medianoche? Hasta medianoche. Son como 4 o 5 funciones. Ella no viene ninguna igual. 20-20, Porque se va a 21-50. Europa. Claro, ella. Está bien. Bueno, No pasa nada. no va a estar. Ya estoy acostumbrado. Yo te puedo asegurar, Justo en yo mayo. te puedo asegurar, Justo en Tupac, mayo que te no vas. va a estar pensando en que justo No, estás le actuando. chupo un huevo, olvídate. Va a estar en Budapest, va a estar en... ¿Qué mierda le importa? Bueno, pero pará, a partir del 6 de mayo me dijiste... 6 de mayo, que es jueves, mi viernes, sábado y novio domingo. es actor porno. Jueves, viernes, sábado y domingo. Miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado. de eso. De miércoles a De domingo. miércoles a domingo, era mucho más fácil Era así. mucho más- ahí Esto está. queda en Serrano, casi Córdoba. ¿Sí? Y la obra se llama Mi novio, Mi novio es actor Es porno. buenísimo, el nombre es buenísimo, el nombre llama como loco. Lo hice con voz sexy, ¿viste? Sí, sí. ¿Lo digo con voz sexy yo? o él? Recién hiciste como el título como con voz sexy. Mi nombre Yo es... tengo esta voz, me parece. Bueno, yo les voy a contar que el fin de semana voy a estar en el Enduro Park en San Pedro, acompañando a la gente de Segway UTVs. Vamos a estar arriba del Villano, que es un UTV que es deportivo, ¿sí? No es de trabajo, pero sí están el UT6 y el UT10, que son con caja, que son de trabajo. Pero bueno, va a haber un montón de marcas de motos y esto va a ser desde el día viernes a domingo, que vamos a estar ahí en San Pedro. Voy a traer algún videíto de Segway, de todas las cositas que van a pasar dentro del mundo motor, que se muda todo a San Pedro. La señorita Juli va a estar haciendo el bolso. ¿Cuándo El volás? bolso. El viernes a la mañana. El viernes, este viernes. Mañana, o sea, las 11 de mañana. Estamos tenés tiempo, por suerte. pasado mañana. ¿Y todavía no hiciste los bolsos? Para 40 días. Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Si no ¿Tenés podés hablar, el boludo. pasaporte? ¿Lo tenés a mano? Sí. está. Ah, bien. Bueno, Teseli, ¿qué va a hacer el fin de semana? ¿Dónde va a trabajar? Está cansado hoy. No, está dormido. Está dormido, vos no vas a decir nada. Y nosotros estamos en la apertura de Mikuna Nikkei. Exactamente, Nikkei, el domingo. colegiales. ¿En qué dirección? Enrique Martínez, 1501. 14. Va, 1401. Casi. Bueno, gente, nos estamos viendo el próximo miércoles. Me gusta el equipo completo acá. No sé si. Ahora es productor. Dale, Teseli es productor. Gente, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas acá en tu casa. Dos Reyes Stream by Inc. Chau. Dale. A comer.